Y ya está con nosotros, como es habitual cada viernes, para su bloque de historia, el arquitecto Rubiani. ¿Cómo estás, arquitecto? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien, excelente. Rogelio Godoy, teniente que fue fusilado. ¿Cuál es la historia detrás? Bueno, hay una historia detrás que converge con una etapa convulsiva en la vida nacional. Había pasado la tremenda anarquía liberal de 1904 a 1912 y las cosas no estaban bien, no habían instituciones firmes y había un malestar general y sobre todo un estamento militar que estaba creciendo. Había tenido oportunidades el mismo jefe del jurado que lo enjuició a él, el coronel Chirife, había estado en Alemania y otros oficiales habían estado en países extranjeros. Entonces, en Concepción se festeja el cumpleaños del comandante del cuartel, tal Medina, y ahí en los entretiempos de la fiesta se discute de política. Estaba gobernando el Partido Liberal entonces, y en vista de una expresión desubicada del teniente Godoy, el comandante le impone una prisión, le impone un castigo reglamentario, y él se niega a aceptarlo y se parapeta en su habitación del cuartel. Y ahí, a pesar de los intentos de que se calmara, él empieza a tirotear a quien se le acercaba, y el primero que muere es su jefe, y mueren otras dos personas más. Es llevado preso, es juzgado, y después creo que un año después ya tenía la condena, y la condena era muerte. El presidente del jurado fue precisamente el coronel Adolfo Chirife, que había estado en Alemania y era conocido por su extremo militarismo y su rigor, especialmente ante estos hechos. Y es fusilado en los bajos del Cabildo y después enterrado en el Mangrullo, el cementerio que había sido de los brasileños, que hoy es el Parque Carlos Antonio López, y ahí fue enterrado Rogelio Godoy, después de una ceremonia muy característica en estos casos, donde es despojado de sus jinetas, de sus prerrogativas de mando, es despojado de todo eso y a partir de ahí lo fusilan. Hasta ese momento todavía el fusilamiento... Era factible. Sí. Pena capital todavía había. ¿Perdón? Pena de muerte. Sí, había pena de muerte todavía. Yo creo que la pena de muerte existió hasta la Constitución del 92. No hubo... No se aplicaba, ¿no? No hubo sentencias de ese rigor, pero un poco antes le habían matado a los parricidas de Villamorra, al parricida de Villamorra. Y creo que esos dos fusilamientos fueron lo último que se conoció. Y después ya nos encontramos con acontecimientos que llamaban mucho más la atención, como la guerra del Chaco, por ejemplo, claro, y la muerte de Estigarribia, que fue un acontecimiento brutal para la ciudadanía, que lo vio comandar el ejército del Chaco con gran éxito, pero después tuvo que soportar. También hay cosas que se dicen, porque Estigarribia muere en un avión francés que traía entre sus especificaciones técnicas que era biplaza, y sin embargo le alzaron a la mujer de Estigarribia en el avión. Claro. Cosas así. Arquitecto, gracias. A ustedes.